Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes, al ITAM, la invitación para platicar esta tarde con ustedes sobre la política petrolera y solo una pequeña adición al currículum. Renuncié en noviembre del 2006 también a la coordinación de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia y del bicentenario de la revolución, simplemente para completar el currículum. Existe ya desde hace algún tiempo un consenso amplio en muy distintos sectores de la sociedad de que es necesario un cambio en la actual política petrolera. De esto se ha venido hablando ya desde hace meses, y desde hace meses también se venía anunciando que habría alguna propuesta por parte del gobierno respecto a los cambios que debían darse en la política petrolera. Esto fue durante varios meses y hace apenas quizá unas 3 semanas que la Secretaría de Energía presentó un diagnóstico sobre la industria petrolera del país y en particular sobre Petróleos Mexicanos, diagnóstico que presenta en términos generales la situación de la industria petrolera y ahí lo deja. Esto es, no termina en propuestas, no termina en qué es lo que debe hacerse o no debe hacerse, sino simplemente presenta un panorama, una visión de lo que es la industria petrolera. Y hasta hace unos cuantos días, el 8 de abril, la semana pasada, el Ejecutivo hizo llegar al Senado de la República 5 iniciativas que tienen que ver cambios en el manejo de las áreas de la industria petrolera que hasta ahora han estado reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano, y también cambios en cuanto a la estructura y a las formas de operación de Petróleos Mexicanos. No se ha dado, al final de cuentas, un debate serio, importante, sobre cuál debiera ser una nueva política petrolera. Yo sigo pensando, como hace tiempo, que este es un debate indispensable que permitiera tener una visión completa y un planteamiento integral de cuál debiera ser el rumbo que siguiera la industria energética del país, qué debiera hacerse en el caso particular de la petrolera y de modo especial con Petróleos Mexicanos, cuáles son los principales problemas que enfrenta este sector y por dónde debieran plantearse sus soluciones. Lo más deseable sería, desde luego, a partir de las iniciativas que ha presentado el gobierno, que envió al Senado de la República, que hubiese también, para este debate amplio que creo que es necesario se dé en el país, que hubiese también propuestas, iniciativas de las distintas fracciones de los partidos en el Congreso de la Unión, y que pudiera haber también propuestas o ideas a este respecto de los centros de educación superior, de organizaciones de profesionales, de la gente que está directamente participando en distintas calidades en la industria petrolera. Demos primero una vista rápida a qué ha sido la industria petrolera en estos años, en estos últimos años. Les diría primero que desde que se dio la expropiación en 1938, la industria petrolera se orientó básicamente a satisfacer las demandas internas de productos petrolíferos, de combustibles, de gas, de materias primas para la industria petroquímica, y esto fue así hasta mediados o finales de la década del 1970. A partir de entonces, que es cuando se descubren o se pone en explotación el yacimiento gigante de Cantarell, que los técnicos petroleros durante el sexenio 70-76 lo habían detectado, pero no quisieron, los técnicos mismos, los ingenieros de Petróleos Mexicanos, no quisieron dar a conocer de este descubrimiento al gobierno. Esto es, los técnicos en aquel momento no le tuvieron confianza al gobierno, y fue hasta que vino el cambio de gobierno en el 76
cuando ya hicieron de conocimiento de las autoridades la existencia de este depósito de Cantarell, que inició su explotación hacia finales de los años 70. Ha sido desde entonces la fuente principal de abastecimiento de petróleo y, sin duda, el yacimiento que más ha aportado tanto a la producción de petróleo como al sostenimiento en los últimos años, sobre todo, de las finanzas públicas, de los fondos fiscales del país. Se produjo un cambio a partir de que se empezó la explotación de Cantarell, pero sobre todo a partir de 1982, cuando llegan a la cabeza del gobierno las tendencias neoliberales, se viene un cambio drástico en la política petrolera. En vez de mantenerla orientada a satisfacer básicamente la demanda interna, sin exportar petróleo crudo, esto es, no había exportación de petróleo crudo, había algunos intercambios de combustibles en la zona fronteriza, y más por razones logísticas que por necesidades de exportación, y lo único que se empezó a exportar a partir de finales de los años 60 fueron productos petroquímicos. O sea, la industria estaba orientada fundamentalmente a satisfacer las necesidades internas y a la exportación de petroquímicos, pero a finales de la década a principios de la década del 80, del 82 en adelante, viene un cambio drástico en la industria petrolera. Se abandona el crecimiento de la industria, esto es el crecimiento integrado de la industria, no se atiende ya el crecimiento el aumento de capacidades de refinación, por ejemplo, para satisfacer las necesidades de combustibles, se reduce drásticamente la inversión en la industria petroquímica, entra en abandono en muchos aspectos esta industria y se orienta a Petróleos Mexicanos a producir petróleo crudo para la exportación y se convierte esta exportación de petróleo crudo en la fuente principal de los recursos fiscales del Estado. O sea, a la fecha, los recursos fiscales del Estado reciben de la exportación de petróleo crudo casi el 40% del total. Esto trajo también como consecuencia el abandono de las actividades de investigación y de desarrollo tecnológico, principalmente a partir de reducirle y prácticamente negarle recursos al Instituto Mexicano del Petróleo. Otra consecuencia que ha traído esta política de orientar prácticamente todo el esfuerzo petrolero a la producción y exportación de crudo ha sido un abandono, es un descuido a todas las tareas de mantenimiento de las instalaciones petroleras, de los ductos, de las refinerías, en fin, de todas las instalaciones, y esto ha provocado una obsolescencia acelerada de estas instalaciones, y esto es una de las causas por las que frecuentemente vemos que hay accidentes en distintas partes o en distintos puntos de la industria petrolera. Respecto a las iniciativas que recientemente presentó o envió el presidente de la República al Senado de la República, son 5. Es una para las reformas, una modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Una segunda es un cambio, una nueva ley orgánica para Petróleos Mexicanos. Una tercera es para la creación de la Comisión del Petróleo. Una cuarta es una reforma a la ley de la Comisión Reguladora de Energía. Y la quinta son reformas a la ley orgánica de la Administración Pública. Estas dos últimas, la de la Comisión Reguladora de Energía y la de la Administración Pública, en realidad corresponden a adecuaciones en el caso de llegarse a aprobar las otras 3 iniciativas.